verifique en el sistema si usted estaba correcto o no, ¿verdad? Porque puede darse el caso en el que el sistema también esté por ahí algo mal. Entonces usted me avisa nomás y yo de ser el caso, no le corrijo su nota. ¿Sí? Entonces sería mañana después de clases. ¿Sí? Después de que hagamos la corrección, ya pueden ver su nota, ¿no? Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya, Inge, dígame, no sé, compañero. Sí. ya le envié el ejercicio, entonces no sé si vamos a verle en la hora de receso de los 10 minutos o ahorita. No, de receso seguramente podría ser para esto. O si es que es una cosa bien rápida, así que quiere preguntarme específicamente, No, Inge, también no puede ser. es. Solo tenía No, una, solo tenía una duda porque en la sumatoria de ángulos en el triángulo grande, A me sale que es 13 grados. Y entonces, y en la sumatoria de ángulos en el triángulo ABD, me sale que es 13,5. Entonces ahí como que no entendí. Eso ya, un debería, momentito. 153, beta es 14, me dice, ¿no es cierto? Ya, A, B, ya. La sumatoria de ángulos dice que todo el ángulo A le dio cuánto, disculpe. 13 grados debe darme para que se Ya, complete los 180. correcto, ya. ¿Qué más? Y en el triángulo ABD, los dos, como era isósceles, los dos ángulos deben ser iguales, entonces me dio 13,5. Seguro que es isósceles. ¿Por qué es isósceles A, B, D? Es que así estaba en la corrección, entonces porque AM y MD está dividiendo en dos segmentos iguales Sí, y sí, sí. BM es una altura. La altura, perfecto. Era para ver si. Sí, 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 bien, bien, bien. Está, tiene razón. Yo también ya me di cuenta. Tiene razón. Es isósceles 153. Luego tendríamos 2 dividido para 2. Y tiene razón, creo. Sería 13,5, ¿no? Me dice. Sí, entonces ahí me choqué y ya no sé si es que hay forma de cómo resolver así o no. No, está mal planteado. Está mal planteado, ¿no es cierto? Yo no hago yo no hago los ejercicios, ¿no es cierto? No sé quién hizo este ejercicio, pero está mal planteado. ¿Sí? Ahora, seguramente no es para todos, ¿no? Este tipo de ejercicios siempre les sale con diferentes datos, ¿no es cierto? Para algunos, como para usted, seguramente les dio esta parte y está mal planteado. ¿Sí? Posible, claro. Si es que ya tenemos eso ya no cumple, ¿no es cierto?, con las propiedades de la suma o resta de ángulos, entonces ya mal planteado, ¿sí? Cuando ocurra esto, ¿no? Si es que en algún caso ocurre esto, lo que vamos a hacer es avisarme y yo le pongo una buena nota, ¿ya? Porque no es su culpa, ¿sí? Entonces, tenga la respuesta que usted tenga, le voy a poner una buena nota, ¿ya? Me hace acuerdo, al igual que la señorita que me estaba diciendo, ya me olvidé quién fue, me avisa para cambiarle la nota, ¿ya? Para ponerle que está correcto. Inge, Sí. disculpe, y en estos casos, digamos que me toque un ejercicio así, ¿le puedo pasar el ángulo de beta que mide 14 a donde está A? A ver, beta que mide 14, ¿dónde está? A ver, beta que mide 14, ¿dónde estaba? O Para sea, que no, ahí, no debería ser. Sí, sí, yo entiendo lo que usted quiere, ¿no? Usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero practicar el ejercicio y mejor le hago así. Ya, sí, puede hacer. Si quiere, le puede hacer así, pero como le digo, no es su culpa. Como no es su culpa, tranquilo, yo le corrijo la respuesta, ¿no? En una prueba no debería ocurrir esto, ¿sí? Y de hecho, no, me parece que no ocurrió, ¿no es cierto? No tuve ninguna novedad de ustedes. Pero de existir, también usted ya tendría la nota completa, ¿no? Si es que fuera el caso. Por suerte, hasta ahora nunca me ha tocado, ni siquiera el anterior semestre, nunca me ha tocado algún ejercicio que sea de esta forma, ¿no? Nunca les ha tocado, a mis cursos no les ha tocado un ejercicio de ese estilo. Yo no hago las pruebas, ojo. O sea, bueno, hago parte del banco de preguntas, pero obviamente yo no sé ni siquiera qué ejercicios les van a tomar a ustedes. Y a mí me dicen los ejercicios 5 minutos antes de que tengan la prueba. Ahí por eso es que a veces la anterior vez se supone que íbamos a comenzar a las 6:30, pero todavía no me enviaban antes, entonces por eso comenzamos después la prueba, ¿no es cierto? Entonces, en ocasiones, sí, cuando pase eso, igual por favor tengan paciencia, ¿no? Si es que en el siguiente examen lo mismo, le digo 6:30, ¿no? Y si ya, a veces no me envían rápido a mí los ejercicios, ¿no? Y como me envían 5 minutos antes, yo a veces no tengo el tiempo de revisar, ¿no? Que estén bien planteados todos los ejercicios. A veces sí avanzo a revisar los que yo creo que son un poco más complicados, digo, no, sí está bien planteado. Pero no, de existir el caso, ¿no? Que va a ser bien raro, ¿no? Como le digo, siempre se verifica bien eso, le tendría usted la nota completa. Sí, ¿alguien más? muchas Ya alguien que gracias, tenía Inge.
tenía una duda con el ejercicio que le envié por el chat. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? Que en la retroalimentación saca una tangente del lado AB, pero no le ve la forma de sacar una tangente, a menos de que haya un ángulo recto. ¿Cómo una tangente? Una función tangente, me dice. Sí, una función tangente. Ya, uno más 2. Sí, hizo el ángulo uno más 2, etcétera. Sí, además me da el ángulo alfa, que mide 11 y por sumatoria me daba que el ángulo de abajo era 79. Deje de pensarle. Alfa más beta 90. Acá luego le paso beta. Acá sería alfa. Beta más alfa 90. Acá sería otro beta. Beta y beta. Pero beta más alfa. No, sí, sí es 90 grados. O sea, tendría que deducir que el ángulo ABC es 90 grados. Sí, entonces, en este ejercicio el primer paso era deducir que el ángulo ABC es 90 grados. Para ello, tiene que ir completando ángulos. ¿Sí? Póngale, seguramente debía haber puesto que el ángulo BAC también es un alfa, ¿no? Luego, en el ángulo E pondríamos un ángulo beta, por ejemplo. Por lo tanto, alfa más beta es igual a 90. Y ahí iría completando alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Y estoy casi seguro que el ángulo ABC va a ser 90 grados. Sí, le digo casi seguro porque no estoy haciéndole con el esfero. Sí, pero sí, según lo que estoy haciendo en este momento, así viéndole sobre el gráfico, sí va a completar que ese ángulo es 90. Entonces, lo que quiero decir es que en este ejercicio primero deducen que el triángulo ABC, ABD es rectángulo en B y luego sacar lo que usted me dice. Sí, eso es lo que está haciendo ahí. Entonces, sí, no, sí está bien ese ejercicio. ¿O bien Ya, más? Inge. Pues, Ya, revíselo más. No, bien, vamos entonces con la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, ¿dónde estábamos? Eh, a ver, alguien de acá. Ah, es el mismo compañero, Artur, ya. Vamos entonces por acá. Clase número 14. Vamos a ver entonces, teníamos las definiciones básicas de la circunferencia, etcétera, ¿no? De los elementos también teníamos, ¿no? Ya vamos a revisar esta parte aquí y con esto comenzaríamos lo que es una nueva figura geométrica. Ahora, el hecho de que comencemos circunferencia no significa que ya terminamos triángulos. De hecho, yo creo que es todo lo contrario. La circunferencia nos ayuda a realizar ejercicios de triángulos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los formularios, los resúmenes que tenía usted de triángulos no les botará, porque aquí nos va a servir bastante también eso. Sí, aquí vamos a seguir usando triángulos. No se olvide la parte de triángulos, que como les había dicho es la parte principal, se puede decir, de la geometría, ¿no? Lo que vamos a ver este bimestre y el que viene también. Bueno, entonces aquí nos comenzaba diciendo lo que es la circunferencia, ¿no? Y era un lugar geométrico de infinito número de lados, en donde, ¿qué pasa? Todos los puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué significa eso? Que la distancia de cualquier punto de la circunferencia hacia ese punto de color rojo, que sería el centro, es constante. Y es un radio, de hecho, ¿no? Eso vendría a ser nuestra circunferencia. Y bueno, también nos dice ahí, ¿no? ¿Qué es lo que representa en cambio el círculo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta parte, vendría a ser no solo la circunferencia, sino también la parte interna de la circunferencia. ¿Estamos? ¿Qué más? Luego teníamos acá los elementos. Entonces, mira, aquí tenemos un gráfico. Y como primer elemento teníamos el centro, que es el punto O, ¿sí? El punto fijo que hablábamos. El radio, que viene a ser la distancia de cualquier punto, desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Puede ser OA, OB o OP, por ejemplo. Son radios. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. En este caso puede ser la cuerda CD. Mira, es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Y de todas estas cuerdas, la cuerda que pasa por el centro, que en este caso es la cuerda AB, se la conoce como el diámetro. Y es la cuerda más, con la medida mayor que se puede encontrar en la circunferencia. Sí, con la mayor medida es de esa cuerda. AB, que es el diámetro. Y ese diámetro es equivalente a 2 veces el radio. ¿Ya? No se olvidará eso. La tangente en sí es una recta, sí, que va a intersecar a un punto de nuestra circunferencia. Entonces, en este caso es el punto P. Y en ese caso, ese punto P es un punto de tangencia. No se olvida ese punto P, se lo conoce como punto de tangencia. ¿Ya? La secante, ¿qué es la secante? Mira aquí en este caso es aquella, ¿no? Que interseca a nuestra circunferencia de esta manera. Por ejemplo, EF, esa es una circunferencia. Y ahí le puse una J, no sé si le ven, le aumenté una letra J. Esa J es para hacer referencia al segmento JF. El segmento JF lo que viene a hacer es la parte externa de la secante. ¿Ya? Entonces eso no está aquí, aumentarle por favor. JF, póngale parte externa de la secante. ¿Ya? ¿Qué es un arco? Un arco es una porción de toda la circunferencia, ¿sí? Y está delimitada por dos puntos de esta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Mira aquí el arco CD.
Está delimitado entre el punto C y el punto D, y es esa parte de la circunferencia, esa porción, ¿ya? Y aquí ya me adelanté un poquito. Si un estudiante en otro curso me dijo, pero si yo digo arco CD, podría ser el que usted está dibujando de color rojo, o también podría ser el de color azul. Y tenía razón, ¿no? Porque el de color azul también está delimitado por C y D, es una porción de la circunferencia. Y me decía, ¿cómo diferenciamos? En ese caso, para diferenciar esos dos arcos, el arco menor, póngale como arco CD, nada más. Y el arco mayor, sí, debemos poner una letra intermediaria. Esta letra intermediaria debe ser cualquier punto que se encuentre entre C y D. Por ejemplo, aquí hemos puesto el arco CPD. CPD. Podría haber sido, por ejemplo, tranquilamente el arco CAD, si usted quería. Puede ser cualquier letra. Esa es la notación más común que se usa, ¿no? Ahora, no significa que obligatoriamente siempre va a estar haciendo los ejercicios, ¿no? Puede darse el caso en donde este se plantea de otra manera, ¿no? Entonces ahí sí tengo que hacer caso a lo que me diga la hipótesis del ejercicio, ¿no? De lo contrario, no se olvide esta notación. Tres letras está diciéndonos el arco mayor, ¿no? De mayor medida. ¿Estamos? El perímetro le define aquí como 2πr, ¿no? En donde pi es una constante, es 3,14, etcétera, ¿no? En las pruebas van a utilizar el valor de pi en su calculadora. Seguramente tienen programados todos el valor de pi. Van a usar ese valor. Aquí no hay problema, vamos a usarle como 3,14. ¿Sí? Aquí en la resolución de los ejercicios que vamos aquí para ganar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero en su prueba sí, hará con todos los decimales y, bueno, decir todos los decimales no está correcto porque es un número irracional. Sin embargo, en la calculadora tienen programado el valor de pi, ¿no es cierto? Entonces deben trabajar con ese valor, ¿ya? Denominación. ¿Qué me dice aquí la denominación? ¿Cómo vamos a denominar a la circunferencia? Vamos a decir que entonces ponemos este símbolo, mírenle ahí, círculo. Entre paréntesis, en la primera letra va a estar el centro, que en este caso es el centro de la letra O. Punto y coma o coma, el radio. ¿Cuál es el radio? El valor R. En este caso R. Entonces esta es la notación. Significa círculo con centro en O y radio R. Eso es lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Antes, triángulo ABC, por ejemplo. Entonces aquí es de esta manera, ¿no? De esta manera vamos a nombrar a nuestra circunferencia. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Vamos por acá abajo, entonces. Vamos ya con los ángulos, ¿no? Los tipos de ángulos en el círculo. Y se comienza con el ángulo central. ¿Qué era el ángulo central? El ángulo central es aquel que está formado por dos radios. Entonces, mire aquí, está el centro y dos radios. Ese ángulo formado, el ángulo A o B, es un ángulo central. Y aquí como definición vamos a decir que el ángulo central es equivalente a el arco subtendido, que en este caso es el arco formado por esos puntos A y B, que sería el arco AB. Entonces, el ángulo central es igual o tiene la misma medida que el arco AB. Yo sé que muchos me dirán, pero los arcos seguramente en el colegio aprendieron que los pueden también encontrar, ¿no? La longitud del arco, es decir, una unidad lineal. Sí, también lo podemos hacer de esa manera. De hecho, aprenderemos eso la siguiente semana, bueno, el siguiente año. Sin embargo, también se lo puede expresar como grados sexagesimales. ¿Sí? Como están ahí. Estamos. Y aquí algo muy importante es de esto, la sumatoria de arcos. ¿Sí? Aumentarle esto, por favor, que no está en esta parte. La sumatoria de los arcos en este círculo nos va a dar un valor de 360 grados. ¿Sí? Esto es como aplicar sumatoria de ángulos en un triángulo, así mismo. Sumatoria de arcos en un círculo, 360 grados. ¿De acuerdo? Es lo que tendríamos para ángulo central. Vamos por acá abajo, ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? Un ángulo inscrito, mire, es aquel que está formado por dos cuerdas que tienen que tienen su vértice en un punto de la circunferencia, como en este caso, CA, CB. Las dos cuerdas tienen en común el punto de la circunferencia C, ¿cierto? Estas son dos cuerdas, ¿no es cierto? Y que observe, en este caso, ese ángulo alfa que se ha formado ahí es un ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito lo podemos relacionar con el arco AB de la siguiente manera. Me dice, el ángulo alfa, el ángulo inscrito va a ser igual al arco subtendido por las cuerdas, que es el arco AB, dividido para 2. De donde si despejamos el arco AB, me quedaría 2 veces alfa. ¿Sí? Estoy escribiendo esto solo para que tomen en cuenta que el arco es el doble que el ángulo, ¿no? Si el ángulo mide 10 grados, el arco medirá 20 grados. Si el ángulo mide X, el arco AB medirá 2X. ¿Estamos? Eso es lo que es un ángulo inscrito, ¿no? Y un corolario de un ángulo inscrito es justamente el que se encuentra aquí, ¿no? De un semicírculo. Un semicírculo es aquel que está formado por un radio, ¿no? Perdón, por un diámetro y la circunferencia definida por este diámetro. Entonces, mira aquí. Si decíamos que la sumatoria de arcos en esta circunferencia es 360,
un semicírculo, es decir, la mitad sería 180 grados. Entonces, mire, todo ese arco mide 180 grados. Y observen el ángulo ACB es un ángulo inscrito. Aquí va a ser igual este ángulo inscrito. Va a ser igual a todo el arco dividido para 2. Es decir, 180 dividido para 2, que sería 90. Es por ello que ese ángulo mide 90 grados. Estamos. Entonces, no se olvida, este corolario es muy importante. Se usa bastante en la resolución de ejercicios de círculo, de circunferencia, ¿no? Es lo que tendríamos entonces en este primer caso. No sé si tenemos preguntas tal vez aquí. ¿Preguntas? Perdón, ¿puede repetirme? Última parte. Ah, claro. Le decía que cuando usted tiene un ángulo inscrito, ¿sí? Como en este caso el ángulo ACB, digo, este es un ángulo inscrito, muy bien. Y observe que los extremos de nuestra cuerda, el extremo A y el extremo B, al unirlos forman un diámetro. Ese diámetro le divide a toda la circunferencia en dos arcos congruentes. ¿Y cuánto mide cada arco? Sería 180, porque decíamos que la sumatoria de todos los arcos es 360. Entonces significa que el arco AB que estoy señalando de color azul mide 180 grados. Y observe la fórmula que veíamos hace un momento del ángulo inscrito. El ángulo ACB sería igual al arco dividido para 2. O sea, 180 dividido para 2, por eso me da 90 grados. ¿Sí? Es lo que teníamos en el ángulo inscrito en este corolario, ¿no? ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos por acá. Ángulo X inscrito. ¿Qué es un ángulo X inscrito? Mire, este es el ángulo formado entre una cuerda y la prolongación de una secante. ¿Ya? Entonces, mire lo que tenemos aquí. El ángulo formado por una cuerda y la prolongación de una secante, miren, en este caso la secante sería CD, ¿no es cierto? La prolongación es BD, o la parte externa de la secante que es BD. Y tiene aquí una cuerda que comparte justamente un punto de la secante y de la circunferencia, que es el punto B, BA. Nos dice aquí que este ángulo X inscrito es igual a ¿quién? A la semisuma de los arcos subtendidos por la parte interna de la secante y por la cuerda. Por eso es que nos queda aquí arco AB más arco BC sobre 2. Ese es un ángulo X inscrito. ¿Estamos? No se olvide entonces, cuando vea una secante y una cuerda, tiene que recordar esta propiedad, ¿no es cierto? Tenemos que acordarnos de esta propiedad. Ángulo interno. ¿Qué es un ángulo interno? Es un ángulo formado entre dos cuerdas, ¿no es cierto? Como en este caso. Que no tienen un vértice en común, ¿no? Porque si no sería un inscrito. ¿Y qué tenemos aquí? Ese ángulo interno va a ser igual a la semisuma de los arcos subtendidos por las cuerdas. Entonces, en este caso es el arco AC más el arco BD dividido por 2. Es lo que tendríamos para este caso, ¿no? Un ángulo interno. Y algo que se me está yendo, la primera parte que se me está yendo aquí es la siguiente. ¿Cómo se demostraron todos estos teoremas de los ángulos? ¿Alguien revisó cómo se demostraba? Por ejemplo, el ángulo inscrito, el ex inscrito, o el que está aquí, el interno. ¿Cómo se demostraba? Se observaron que utilizaban para demostrar. Hacían construcción y utilizaban. Perfecto, sean construcciones y utilizaban propiedades de qué, de los triángulos, ¿no es cierto? Y también de cóncavos, etcétera. Sí, entonces eso significa que vamos a usar todavía esos tipos de figuras también, ¿no? Lazos, cóncavos, etcétera. ¿Bien? Bien, este es el ángulo interno. Y aquí les tenía una segunda pregunta. ¿Qué pasaría si es que el punto P coincide con el punto O, con el centro de la circunferencia? ¿Qué podríamos concluir? Que son radio. Ya, por lo tanto, ¿qué pasa con ese ángulo? Es un ángulo central. Un ángulo central. Muy bien. Ya sería un ángulo central. ¿Estamos? En ese caso, perfecto, ya es un ángulo central entonces. Ya, no se olvida de esa parte que es muy importante, ¿no? Bien, vamos por acá. Ángulo externo, mire, es el ángulo formado por dos secantes que comparten un vértice. Puede ser también una secante, una tangente o dos tangentes. Sí, mire aquí desde el punto P, secante PA, PC. Y ese ángulo externo es igual a ¿quién? A la semidiferencia de los arcos subtendidos. Aquí puede ser, mira, el arco AC menos el arco BD sobre 2. Siempre es el arco mayor menos el menor sobre 2. Y el mayor siempre es el arco más alejado del ángulo alfa, en este caso, arco AC. ¿Sí? Y si ustedes observan la demostración, también lo hace por ángulo externo en triángulos, ¿no? Eso está todo eso en el PDF, ¿no? Eso es un ángulo externo. Y aquí están los otros casos. Mire, por ejemplo, una secante y una tangente, o podría haber sido dos tangentes. Y aquí en el caso de dos tangentes, observe,
Está haciendo justo lo que les decía, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Los dos arcos. El arco AC de color verde, como es el menor, solo 2 letras. Pero el arco mayor, mire, necesariamente lo ubica ahí un punto Q en este caso, y nos dice ese es el arco AQC en cambio. El arco mayor. Entonces no se olvida esa anotación, es muy común, ¿no? Pero como le digo, a veces hay ejercicios, ¿no? Que no respetan esto y la hipótesis le ponen con 3 letras al arco menor. Ahí, bueno, pues tendré que hacer caso a lo que me diga el ejercicio. ¿Estamos? Bien, vamos acá. Ángulo semi-inscrito es el ángulo formado entre ¿quién? Es un ángulo formado entre una cuerda y una tangente. ¿Sí? Y obviamente el punto de tangencia debe ser un punto que pertenece a la cuerda. Entonces, mira aquí la tangente de C y la cuerda BA. Ahí tenemos el ángulo semi-inscrito. Este ángulo semi-inscrito va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el arco, perdón, al subtendido, sí, al arco subtendido por la cuerda, que es el arco AB, dividido para 2. Y aquí yo le vuelvo a despejar el arco AB para que se den cuenta de algo muy importante. ¿Y qué sería eso? Quiero que observen esta fórmula del arco AB y me digan, ¿dónde vieron esto? ¿Dónde vieron algo parecido a eso? Ángulo inscrito. Eso, ángulo inscrito, ¿qué significa eso? Que probablemente cuando usted tenga un ángulo inscrito, va a tener un ángulo semi-inscrito que tenga la misma medida, que sean congruentes. ¿Estamos? Hay que estar muy atentos a esa parte, ¿no? Bien, listo. No sé si tenemos preguntas en general de lo que es los ángulos en el círculo. Hice un resumen rápido, ¿no? ¿Preguntas? ¿Algún tipo de ángulo que no entendió? ¿No? Vamos a ver si entendieron entonces. Quiero que en esta figura de color verde, ¿sí? Ustedes me digan todos los ángulos que son congruentes. Vamos a subirle un poquito más. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ver. Ya. Vamos a poner todos los ángulos que sean congruentes. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿no? Vengo por acá y yo digo, ¿sabe qué? Le voy a poner al ángulo FDB un ángulo 1. ¿Ya? Quiero que me digan qué tipo de ángulo es ese ángulo 1. Inscrito. Inscrito, muy bien, es un ángulo inscrito. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto mide el arco FB? 2, 1. Exactamente, 2 veces el ángulo 1. No se olvide que era el doble, ¿no es cierto? Por eso le despejé la ecuación. ¿Ya? Y yo le prometo, le garantizo que aquí existe otro ángulo 1. ¿Dónde está ese otro ángulo 1? Perfecto, en el ángulo BEF. Todos observen el ángulo BEF. También es un ángulo inscrito. Sí, ¿por qué es un ángulo inscrito? Mire, será igual a todo este arco FB dividido para 2, ¿no es cierto? Esa es la fórmula del ángulo inscrito. El arco FB dividido para 2. Pero el arco FB, vamos aquí a ver para que se acuerden. Primer paso. El ángulo FEB, ángulo FEB es igual a ¿quién? Al arco subtendido, que sería el arco FB dividido para 2, ¿cierto? Y esto es igual a ¿quién? El arco FB mide 2 veces el ángulo 1 dividido para 2 y nos queda entonces que es igual al ángulo 1. Está aplicando ángulo inscrito. ¿Estamos? Es lo que tendríamos para este caso. Por eso es que ese ángulo, perdón, sería un ángulo 1. ¿Ya? Voy a poner por acá un ángulo 2. 2. Y por acá un ángulo 3. ¿Ya? Y en este mismo gráfico existe otro ángulo 1, un ángulo 2 y un ángulo 3. Quiero que busquen dónde está ese otro 1, un ángulo 2 y un ángulo 3. ¿Ya? 3 minutos para que hagamos esto. A ver, trabajen ahí, por favor. ¿No habría otro ángulo 3 en B? A ver, un ángulo 3 en B. Ya, pero B es muy ambiguo. No sé si podemos especificar más el ángulo. DB y AB. DEB, pero ni siquiera DEB le... Ah, ya, bueno, si es que lo unimos DE, sí, perfecto. Ya, pero solo con lo que está aquí nomás. ¿Sí? Ah, ya, y DEB sí está bien también, ya, pero quiero que hagan solo con lo que está aquí. El otro no lo escuché muy bien cuando me dijo, pero... Ya, tómense unos 2 minutitos más. 2 minutos para que vean otro 1, 2 y 3. Ya, los 3 ángulos quiero que Hay todos otro ángulo repasen. 2 en DFE. A ver, ya lo están haciendo ahí 2 en DFE. Perfecto. Ese sí es un 2, ¿no es cierto? También es un 2. Todos observen el ángulo DFE. ¿Por qué es un ángulo 2?
Observen el ángulo DBE, es un ángulo 2, por lo tanto ese arco sería 2 veces 2, ¿cierto? Es el doble. Y ahora observen el ángulo DFE, es un ángulo inscrito. ¿A qué será igual este ángulo inscrito? Será igual al arco dividido para 2. ¿Y cuánto es el arco? Es el arco DE, 2 veces 2 dividido para 2, ángulo 2. Ya está. Una forma de deducir que ese es un ángulo 2. ¿Cuál sería otra forma de deducir que ese ángulo era un ángulo 2? Había otra forma también de deducir eso. Que comparte el mismo arco. Sí, de ahí salió lo que estamos escribiendo en este momento. ¿Algo Que la más? suma de los ángulos de por lazo nos sale igual. Exactamente, por un lazo, ¿no es cierto? Si hacían el lazo DBEF, seguramente iban a deducir lo mismo. Iban a deducir que el ángulo EFD es un ángulo 2. Sí, muy bien. ¿Ya? Vamos, yo que busque un ángulo 1. ¿Dónde más tenemos un ángulo 1? A ver. Creo que por ahí un compañero nos dijo otro ángulo 3 y me parece que estaba bien así. El ángulo Perdón, 1. ¿dónde me dijo? Disculpe. El FBC. FBC, perfecto, en FBC. Quiero que todos observen. Tenemos otro ángulo, perdón, otro ángulo 1, ¿sí? Ahí tenemos otro ángulo 1. ¿Qué tipo de ángulo es ese ángulo FBC? Es un ángulo semi-inscrito, ¿no es cierto? Pongamos acá 2, ángulo FBC. Ángulo FBC. Es igual aquí. Es igual al arco. Mire, ese es un ángulo semi-inscrito porque está formado por una tangente que es AC por la cuerda BF. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a el arco subtendido por la cuerda BF, que sería 2 veces 1. 2 veces el ángulo 1 dividido para 2. Entonces, bueno, pongamos de primero la fórmula para que recuerden. ¿Ya? Se igual a quién? Al arco BF dividido para 2. ¿Ya? Y observen ahí entonces qué es lo que tenemos. Pues que se van los dos y nos queda que este ángulo ha sido también un ángulo 1. ¿Estamos? Ha sido un ángulo 1. Con esa misma lógica, ¿en dónde tendríamos otro ángulo 3? En DBA. Perfecto, en DBA, ¿no es cierto? Porque el ángulo DFB es un ángulo 3, por lo tanto, el arco DB, todo el arco DB es 2 veces 3, ¿cierto? Entonces, el ángulo DBA es un ángulo semi-inscrito y ese ángulo mediría 1, 2, 3. También será un ángulo 3. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de estos ángulos? Inge, ¿podría Sí, Diana. repetir lo de los ángulos 3 y 1? Ya, vamos con el ángulo 3. Si ya sabemos el ángulo 3, también vamos a saber el ángulo 1. El ángulo 3 es el ángulo DFB. Ese es un ángulo 3 y es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Por lo tanto, el arco DB, todo ese arco DB sería el doble de ese ángulo, es decir, 2 veces el ángulo 3. Estamos. Todo ese ángulo es 2 veces el ángulo 3. Ahora quiero que observe el ángulo DBA. El ángulo DBA es un ángulo semi-inscrito porque está formado por AC, que es una tangente, y por BD, que es una cuerda. Revisen sus fórmulas: semi-inscrito, tangente y cuerda, dicen, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual este ángulo? Este ángulo viene a ser igual a el arco subtendido por la cuerda DB. Entonces sería todo el arco DB dividido para 2. Pero este arco valía 2 veces 3, medía 2 veces 3. Dividido para 2 sería solo ángulo 3. Es por ello que tenemos ahí un ángulo 3. Lo mismo pasa con el otro ángulo 1 de color negro, ¿no? Eso tendríamos ahí. ¿Alguien más? ¿No? Ya, pregunta, ¿qué pasaría si es que aquí le ponemos un punto H? Y le digo, el ángulo DHB mide ángulo 3. ¿Estoy correcto o no? El ángulo DHB. Sí, ¿Perdón? ¿Sería o no un ángulo 3 también ese? sí, porque comparten el mismo arco. Sí, pero que comparte el mismo arco, dicen ahí. La respuesta es que no. ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo de HB? Es un ángulo Ah, es un interno. interno. Exactamente. Entonces, no viene a ser igual al arco dividido para 2. ¿Sí? Viene a ser de HB, es un ángulo interno, es otro tipo de ángulo. No puedo asumir que sería eso, ¿no? De hecho, ¿cuánto mediría el ángulo de HB? ¿Cuánto sería? Sería El 2 veces arco el de B ángulo menos 3. ¿Sí o no? Arco de B. Ajá, ¿qué más?
sería el arco DB más el arco EF sobre 2. Ese sería el ángulo DHB. ¿Estamos? Es un ángulo interno. Revisa la fórmula del ángulo interno. ¿Ya? Entonces, cuidado con confundirse. No hay que confundirse entre ángulo inscrito y ángulo interno. ¿No? Vamos a olvidar, el inscrito siempre parte de un punto de la circunferencia, las dos cuerdas, mientras que el interno, en cambio, se da por la intersección de dos cuerdas. ¿Sí? La intersección, siempre y cuando estas cuerdas no tengan un punto en común, ¿no? Es lo que tendríamos para este caso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Vamos con otro. Y tenemos acá otro ejercicio de ángulos igual. Ya quiero que revisen aquí y me digan qué ángulos tienen la misma medida. Pues para eso en el ángulo A le voy a poner un ángulo 1 y en el ángulo C un ángulo 2. Ya, y lo mismo. Quiero que por ahí vean dónde tenemos otro ángulo 1 y otro ángulo 2. Trabajen por favor ahí. Bien, vamos a ver entonces. ¿Dónde tenemos otro ángulo 1? ¿Alguien se dio cuenta en dónde está otro ángulo 1? En D. Perfecto. No es en D. No es en D. A ver, veámosle bien. Podría estar en E. En E sí, ¿no es cierto? El ángulo de EB. Vamos a ver por qué. Quiero que observen ese ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ángulo es este ángulo BAC? El ángulo BAC. ¿Qué tipo de ángulo es ese? Inscrito. Inscrito. Inscrito, muy bien. Por lo tanto, si ese es un ángulo inscrito, es un ángulo 1, ¿cuál sería la medida del arco DC? ¿Cuánto mide ese arco DC? 2 veces Dos ángulo veces 1. el ángulo 1. Perfecto, 2 veces el ángulo 1. Póngale, 2 veces el ángulo 1. ¿Ya? Y ahora quiero que observemos el ángulo DEB. ¿Qué tipo de ángulo es ese ángulo DEB? El que estoy escribiendo con color azul. ¿Qué tipo de ángulo es? Semi-inscrito. Semi-inscrito. No es semi-inscrito. Ex inscrito. Ex inscrito. Muy bien, revísenle. Es un ex inscrito porque está formado por una secante, ¿no es cierto? Por la prolongación de la secante. Ahí está la prolongación BE. Y por la cuerda DE. Es un ex inscrito. ¿A qué cómo podríamos expresar este ángulo? ¿A qué sería igual? Era igual a quién? A la semisuma de los arcos subtendidos por quién? Por la cuerda y por la parte interna de la secante. Es decir, el arco DE más el arco EC dividido para 2. Entonces lo vamos a poner aquí con colores para que sea mejor. Voy por acá. Les digo, a ver, con color verde pongamos el arco DE. ¿Ya? Arco DE con color verde. Y con color rojo pongamos el arco S. Ah, ya está con rojo. Ponle con otro color, no sé, este color que está acá. Morado. Y el arco S, sí, con color morado. Quiero que observen el gráfico, analicen y me digan qué podríamos decir acerca de lo que tenemos aquí. Arco D más arco S. En vez de poner eso, ¿qué podríamos decir? En vez de la suma del arco D con el arco S.
DC sobre 2. 2 ángulo 1. Perfecto, que es 2 veces el ángulo 1 o el arco DC, ¿sí? Porque observen, si usted une, ¿no es cierto?, el arco que mide el color verde más el arco que mide el color morado en este caso, nos va a dar lo mismo que el arco de color negro, ¿sí? Y esa suma, ese arco de color negro mide 2 veces el ángulo 1. Póngale entonces 2 veces el ángulo 1 sobre 2. Simplifique los dos y ¿qué nos queda ahí? Ángulo 1. ¿Listo? Significa que ese ángulo de color azul ha sido un ángulo 1. Es un ángulo 1. Y si hace lo mismo usted, ¿no es cierto?, para el ángulo BDE, va a llegar a la conclusión que ese ángulo BDE, en cambio, es un ángulo 2. Eso pueden practicar en su casa, ¿ya? Dicho esto, ¿qué podríamos decir acerca del segmento DE? Paralela. Perfecto, es una antiparalela. ¿Estamos? Entonces, de ahora en adelante, si usted ve un ejercicio de este estilo, ese segmento D es una antiparalela. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que aquí puede existir una semejanza de triángulos. Ya, semejanza de triángulos. No se hubiera. Bien, eso tendríamos entonces en estos ejercicios, en estos dos ejercicios que estamos haciendo para que vean qué ángulos tienen la misma medida, ¿no? Qué ángulos son congruentes. ¿Alguna pregunta en general, tal vez? ¿Por qué ese segmento es una antiparalela? ¿Cuál? Ah, el D, porque cumple con la condición de un antiparalela, ¿no es cierto? Lo que vimos hace unas 3 semanas, ¿se acuerda? Si este es un ángulo A, es un ángulo 1, C es un ángulo 2. Ese segmento es una antiparalela porque tiene los mismos ángulos, ángulo 1 y 2, pero ubicados de diferente posición. ¿Se lo ve? El 1 está en E y el 2 que está en C está en D. Eso era una Ah, ya. antiparalela, ¿se acuerda? Pues, ya. Sí, Ahí gracias. está. ¿No? Ya. Les iba a decir que esto es muy importante lo que acabamos de hacer en este momento. Habrán ejercicios en donde usted no tenga así ningún dato y está ahí sufriendo, ¿no es cierto?, de que no sabe qué hacer. En ese tipo de ejercicios, la prioridad sería observar qué tipo de ángulos son congruentes, qué ángulos tienen la misma medida, ¿sí? Eso le va a ayudar a resolver esos ejercicios. Bien, vamos entonces ya con ejercicios, ¿no? Los que tengan el libro, es el ejercicio número 9 de la página, a ver, ¿dónde está? 137, ejercicio 9, página 137, por favor. Los demás copien y algún voluntario que alce la mano para que nos ayude a resolver. Bien, tenemos por ahí algún voluntario tal vez. Voluntarios, no. Vamos con Aiden, a ver. Vamos con Aiden. Bien, para empezar, este ejercicio tiene un error de impresión quizá. ¿Y dónde está el punto? Es el centro, ¿no? Es el centro del círculo. Normalmente le van a ver ese centro con una cruz ahí, ¿no? Así como le voy a escribir en este momento.
Póngale ese centro, por favor. Significa que ese punto es el centro. Centro O. Bien, y la primera pregunta que le hacemos a Aiden es, ¿cómo podríamos sacar el ángulo X? Tal vez tiene alguna idea para sacar ese ángulo X. Se puede sacar con ángulo inscrito, es decir, que el segmento EB es igual a 20 por 2. 20 grados por 2, ¿o no? El arco de B me está diciendo, el arco de B. Sí, Ese. Ya, perfecto, el arco. Muy bien, mire, el compañero dice, verá que ahí en A tenemos 20 grados y ese es un ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco de B mide el doble, que sería 40, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, ángulo inscrito, mire, compañero sabe muy bien ángulos inscritos. Ya, pero ¿para qué nos sirve eso para X? porque así se le podría restar con el ángulo, como ese es como cero es el centro del círculo, podría decirse que es un radio el 0 hasta D. Sí, es un radio OB, ajá. Ya entiendo lo que quiere hacer. Usted quiere hacer un ángulo central, le parece en 84, ¿eso quiere hacer? Sí, un ángulo central. Ya, de ahí quiere sacar el arco D, supongo. Ujú. Ya, muy bien, hagamos de esa forma. Hagamos de la forma en la que dice el compañero. Luego les explico otra forma también para que puedan obtener. Mire, el compañero dice, miren todos el 84. ¿Qué tipo de ángulo es el 84? El compañero dice, verán que ese ángulo es un ángulo central, ¿no es cierto? Como es un ángulo central, ¿cuánto mide el arco de B? ¿Qué me dice el compañero? ¿Cuánto mide este arco de B entonces? Es igual al ángulo, según... Exactamente, es igual al ángulo, muy bien. Póngale entonces, DB es igual a 84 grados, ¿no es cierto? Esto se da porque es un ángulo central. Ya está. Es un ángulo central, póngale. Entonces tenemos que el arco DB mide 84 grados. Muy bien. Y si todo ese arco mide 84 grados, como dice Aiden, ya pueden sacar el arco de E. Pongamos acá entonces, por lo tanto, póngale 3 puntitos. ¿Cuánto mide el arco de E? Sería la resta, ¿no? ¿Cuánto nos daría eso? 44. Está, póngale entonces, el arco DE ha sido 44 grados. Vamos a ver con otro color para que se diferencie. Esto mide 44 grados. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Quizá es buena idea siempre preguntarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar X? Porque si no, vamos a sacar todos los datos que podamos, pero no vamos a sacar, no estamos viendo cómo sacar X. Entonces, Inge, justamente por eso le preguntaba, ¿cómo sacaríamos X? Sí. ¿Podemos hacer Inge, un lazo? Esas son ideas concretas, muy bien. Podemos usar un lazo, es una muy buena idea. Sí, podríamos usar un lazo, el lazo que pasa por A, por O, por D y por E, perfecto. Una idea, ¿cuál sería otra idea tal vez? Con lo que está haciendo Aiden, podríamos Inge, sacarle, disculpe. sí, Y si sacamos el ángulo F, porque si tenemos el arco DB, también podemos sacar el arco AD. ya, muy bien, eso sí, justamente eso les iba a decir para sacar en un triángulo ODF, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere hacer. Sí, ¿Ya? Muy bien, nos sugiere ahí el compañero sacar el arco AD. ¿Cómo sacarían el arco AD? Ideas para sacar el arco AD. 180 menos el arco DB. Muy bien, ¿no es cierto? Si todos los arcos sumaban 360 grados, la mitad, solo el semicírculo, ¿cuánto suman todos estos arcos aquí? O sea, la mitad, 180. Por lo tanto, ¿qué teníamos que decir? Que el arco AD más el 84, esto es igual a 180. ¿Ya? Vamos acá, sumatoria de arcos. ¿Ya? Y con eso ya tenemos el arco AD. ¿Cuánto nos dio el arco AD? 96, ¿no? 96. Ya está. Vamos a poner entonces este arco AD mide 96. Todo este arco AD, 96 grados. ¿Ya? Desde aquí hasta acá. Ya, perfecto. Y ya con eso sí tenemos para sacar de diferentes formas. Ya, usted puede realizarlo, pero de varias formas, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba aquí? Era Aiden. Vamos con Aiden. A ver, ¿qué se le ocurre hacer ahora? Mire que ya tenemos todos los datos. Ya tenemos para escoger aquí cómo sacar X.
¿Qué idea le gustó más? ¿La del lazo? ¿La de los triángulos? La de lazo sería más fácil, porque tenemos 20 y tenemos Sí. el otro ángulo. Perfecto. Si vamos a hacer el lazo, el lazo que pasa por A, por O, por D y por E. Entonces, eso significa que no fue necesario sacar los arcos de E y tampoco de B, quizá, ¿no? Pero no importa. Vamos a ver. ¿Cuánto sería el ángulo AOD? ¿Cuánto mide el ángulo AOD? 84 menos 180. Serían 96 igual. Ajá. Otra forma, si no lo hacíamos por suplemento, ¿cómo nos dábamos cuenta de que sea un 96? El arco. Por el Es un arco. ángulo central. Es un ángulo central. Perfecto, es un ángulo central y tenemos el arco, muy bien. Como es un ángulo central y el arco AD es 96, ese ángulo también mide 96, así de fácil, ¿sí? Y para el lazo nos hace falta el ángulo DEA. ¿Cuánto mide el ángulo DEA? También será 96, ¿qué nos dice Aiden? Sí, 48. puede ser por esa propiedad 96. Sí, 96. No, no es 96 dividido 96. para 2 es un ángulo inscrito. Exactamente. Es un ángulo inscrito, va a ser igual al arco dividido para 2, o sea, 96 dividido para 2. Póngale entonces 96 dividido para 2, que nos da 48. Ángulo inscrito. ¿Ya está? Ya tenemos ese 48 y con eso sí, ahora sí, ya podemos hacer el teorema de lazo, ¿no es cierto? Vamos a ver si ya se olvidó el compañero. ¿Cómo era eso de lazo? Era 20 más 96 es igual a 48 más X. Perfecto, ya está, ¿no es cierto? Teorema de lazo. Miren, estamos usando, miren, los teoremas de antes. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Por eso les decía, no votarán sus formularios que ya tenían, ¿no? ¿Cuánto nos da X entonces? 68. 68. Muchísimas gracias, compañero. Y el ejercicio estaría resuelto. ¿Está? Inge, una pregunta. Muchísimas gracias. Sí. El ángulo de FA por una fórmula no se podía sacar el ángulo de FA siendo el AD menos EB sobre 2 y de ahí me daba Excelente. y después de eso podía sacar la comparación del ángulo de EA, que sería exactamente lo mismo, porque está con el mismo, bueno, sería igual por lo que tiene, sería el mismo ángulo porque está con la cuerda AD, el ángulo de EA siendo igual a DFA, o eso no se podría. A ver, usted me está diciendo que el ángulo DFA es congruente con el ángulo DEA, ¿eso me dice? Sí. No, es imposible que pase eso, ¿no? Lo que sí podríamos haber hecho es que, bueno, ahí estamos con una pequeña confusión. El ángulo DEA, el 48 grados, es un ángulo inscrito. Y el ángulo DFA, el que usted me acaba de decir, ese es un ángulo externo, ¿ya? Que sí podemos sacarle, porque la fórmula sería, como usted me dijo, el arco AD menos el arco EB sobre 2. Ya puedo sacarle. Y si saco ese ángulo, lo que podríamos hacer con el ángulo F, ¿qué sería? Una sumatoria de ángulos en el triángulo ODF. Y sacábamos X. Esa era otra forma, ¿sí? Y también una forma interesante porque usábamos la fórmula del ángulo externo. Sí, pero de ahí estos ángulos no son congruentes, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Listo, nos vamos a tomar un pequeño receso entonces de unos 5 minutos y volvemos a resolver más ejercicios, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta eso? ¿No? Bien, entonces 5 minutos para que se tomen un pequeño receso. A ver si por ahí tiene pregunta. Henry, parece que tiene una pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo sacó el 44, ingeniero? 44. Ah, porque el ángulo DOB es un 84, ¿no es cierto? Es un ángulo central. Lo que significa que todo el arco DB mide 84. Todo el arco DB es un ángulo central. El 20 grados que nos dan ahí es un ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco EB, el que le puse de color rojo, es el doble, o sea, 40. Entonces sería todo el 84 que está ahí de color verde, le quitamos el de color rojo, que es el 40, nos queda 44. Ya, gracias. Eso sería. ¿Ya? ¿Alguien más? Inge, una pregunta, disculpe. Sí. O sea, justo me entró una duda. Entonces, para hacer congruencia de ángulos, solo podría ser cuando los ángulos sean
o bien ambos sean inscritos o bien ambos sean externos o bueno, sea de la misma familia, por así decirlo. Entonces solo valdría hacer congruencia en esos casos, ¿verdad? O existirían algunas excepciones entre... Claro, depende del ejercicio, ¿no? Decir solo entre estos es siempre se da lo mismo, no. Por ejemplo, arriba hicimos un ejemplo, ¿no? Un ángulo semi-inscrito tenía la misma medida que un ángulo inscrito. Sí, puede darse ese caso, ¿no? Entonces, como que generar una regla para eso no es buena idea, ¿no? Debo saber las fórmulas para identificar qué ángulos son congruentes. Eso tenemos que hacer aquí. ¿Sí? ¿Alguien más? Dije, esto del arco de 96 y que el ángulo es 48, es decir, la mitad, solo se cumple si el centro está, si la línea, el segmento 0D está en el centro, ¿verdad? ¿O no? Si el segmento, perdón, Si el segmento que parte desde el 0 hasta D pasa por el 0, obviamente. ya no lo he entendido. Ah, si es que A o B son colineales, ¿eso me está diciendo? O sea, si es que es un Sí, diámetro. Sí, sí. claro, porque si no, no serían ángulos suplementarios. Ajá. Ah, ya. Sí, correcto. ¿Alguien más? El ángulo F es 50. El ángulo F. No le hice la verdad, pero sería 96 menos 40 sobre 2 sería, ¿no? Sería 56 para 2, no sería 40 entonces, sería otro ángulo. 96 menos 40 dividido para 2 sería el ángulo F. ¿Sí? Es un ángulo 76. externo. Ya, 76 entonces. No, menos debe ser, ¿no es cierto? 96 menos 40 dividido para 28. 2. 28, ¿ya? Ahí está, esa es la respuesta. Es un ángulo externo ese cambio. ¿Alguien más? Hice una pregunta no relacionada a la materia. Claro. El segundo examen decían que era en la segunda semana de enero. También es de No, teoría. yo creo que va a ser en la tercera semana de enero, creo yo, el examen. Ah, digo, la prueba. La segunda prueba. Sí, esa es la segunda prueba es el examen 1, es el examen bimestral, es acumulativo, o sea, lo que vimos en el primer bimestre también va ahí. Sí, ya cuando llegue el momento les diré cuáles son los temas más comunes que les toman ahí. Bueno, ya les adelanto, semejanza, congruencia, son los temas más comunes que se suelen también tomar en el examen. ¿Sí? Y de ahí sí todo lo que estamos viendo desde la anterior clase, desde áreas de triángulos. ¿Sí? Ese es el examen. Eh, eso. ¿Mm? ¿Alguien más? No. Bien, vamos ahora sí con los 5 minutos de receso. Entonces, son las 7:03, 7:08. Nos conectamos otra vez para poder continuar con los ejercicios, ¿no? Bien, entonces me desconecto un momentito. Solo voy a tomar un poco de agua, ¿ya?
Bien, ya estamos de vuelta aquí. No sé si tenemos alguna pregunta, tal vez. ¿Se les ocurre alguna pregunta en el receso? A ver, a Kimberly se le ocurre una pregunta. Ah, cierto, ya me acordé de lo que usted me dijo. Eh, ¿qué ejercicio es? Es el ejercicio o circuncentro. Ta. Ya, en este momento lo voy a corregir, ¿ya? Ah, pero, a ver. No sé si tiene razón. El sistema está mal, ¿ya? Es un ejercicio de áreas. En este momento le corregimos, ¿ya? Para que luego. No, porque si no, luego me olvido. A ver. Ah, ya se salió del aula virtual. Mm, a ver, aquí está. Ese deberá el número 5.4, ¿no? 5.4. Sí. Lo vamos a corregir, a ver, correcciones. Deber. Intentos. ¿Y ahí dónde está? ¿Cuál es su apellido? Disculpe, me olvidé. Abrigo. Abrigo, Inge. Ya en este momento leemos Abrigo. Kimberly, ya. Sí, tiene razón, en ese que lo está viendo mal, ¿no? Mm, Y del deber 5.3 de relaciones métricas también me ponía como error, ponía 0, yo puse 8,08 y me pone error porque dice que la respuesta correcta es 8,21. ya vamos a revisar también. Ya, a ver, ya está corregido el de Arias. Ya le puede revisar. En este momento le corregí. Ya, actualice el aula virtual y ya debe aparecer corregido, ¿ya? ¿Y cuál más me dijo? ¿Se acuerda el número? 5. El deber 5.3. 5.3, ya. 5.3, aquí está. Intentas. A ver, todos decimos aquí, abrigo. Ya. A ver, ¿qué ejercicio me dijo? El ejercicio número 2. Pero aquí dice que está su ejercicio número 2 bien. El 3, es decir. 808, 8D, ya. Mm, sí, tiene razón, también está. También es válida su respuesta. Ajá. Ya le pongo este momento. Dije, gracias. Ahí le puse. Ya. Ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Inge, Sí. no sé si me va a corregir a mí también lo de ese ejercicio que estaba mal planteado o... Ah, claro, claro. ¿Cómo no le va a corregir? No, estoy con mucha más razón. A ver, ¿qué ejercicio es? ¿De Ah, qué tema era? el último deber que hicimos era. 5.4 también. Ajá, Ya, ¿cuál es el ejercicio? creo que es el 3. Ya, siempre tiene que estar. Intente siempre decirme, ¿no? ¿Qué número de ejercicio es, etcétera? Ya Usted le... es apellido. Tiupul. Ya, Sí, en sí, este es el 3. momento. Tipo, el 3 tiene bien, vea. El 5 parece que es. No sé, pero a mí me sale aquí en la revisión el 3. Sí, aquí es. Sí, aquí está mal, está así, tiene razón. No, no, cuando son esos casos, dígame, no, avíseme, ¿no? Me dice, vea, está mal el sistema, yo le reviso. Si tiene razón usted, obviamente le corrijo, ¿no? Ya está corregido también su error. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No. Bien, continuamos con ejercicios entonces. Bien, quiero que copien este ejercicio. Los que tengan el libro nuevo es el mismo ejercicio, el número 8, página 137. Ya. Copien, por favor, ejercicio 8, página 137. Los demás, perdón, vean eso los que tienen el libro. Los que no tengan el libro, copien, por favor. Ahí está en la pizarra, ¿no? Y algún voluntario que nos ayude a resolver el ejercicio. A ver.
Bien, tal vez algún voluntario por ahí. Voluntarios. Vamos a ver, vamos con alguna señorita ahora, a ver. ¿Con quién? Vamos con Emily Morales, ¿está por ahí? Emily Morales. Ahí está. Vamos con Rafaela Morales, ¿está por ahí? Rafaela Morales. Rafaela Morales, ¿no? Kilupangi Mayerli. Kilupangi Mayerli. No, justo estoy tirando los que no vienen. Rosa Reyes está por ahí. A ver, Rosa Reyes está por ahí. Tampoco está. A ver, entonces, Ivonne Solano. No, Ivonne Solano tampoco está. Vamos con... Vamos a escribir entonces. Vamos con Paola Calvache. A ver, aquí tenemos, no tiene micrófono, entonces no. A ver, Samira Chisaguano, perdón. Samira Chisaguano. Ya, vamos con la señorita entonces. Bien. Quiero que observe el gráfico y me diga qué podríamos... ¿Alguna idea para sacar X tal vez? ¿Cómo cree que podríamos... ¿Qué cree que podríamos hacer para sacar X? ¿Cómo podría usted sacar X aquí? A ver. Podríamos utilizar el teorema del círculo escrito, creo que es. Inscrito, no creo que sea. Ángulo externo. X no es uno. Ya puede ser el ángulo externo, eso sí, esa forma del ángulo externo, ¿no es cierto? Una opción. Necesitaríamos el arco BC y el arco EC, ¿no? También podríamos haber trabajado en el triángulo FS, por ejemplo. Sí, dos opciones, entonces tenemos que ver cuál es la que nos conviene más. Y para esto comienzo preguntándole a la señorita qué dato podríamos ya obtener o qué podríamos ya concluir aquí. A ver, observe los datos del ejercicio y dígame qué podríamos ya calcular. El arco BC. El arco BC me dice... Ah, ya, el arco... Sí, el arco BC. Muy bien. ¿Cuánto me diría el arco BC? 70 por 2. 70 por 2, correcto. ¿Y cuánto es eso? 140, ¿no? Póngale todo, ese arco mide 140, ¿ya? Porque es mire el 70 grados que está ahí, ¿un ángulo de qué tipo es? Es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos que este arco BC sería el doble, 140, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Inge, ¿el ángulo de EB no es un ángulo ex inscrito? Sí, es un inscrito. ¿No? ¿Y no es igual a 70? Perfecto, 70 grados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que decíamos, no? Es justamente lo que vimos hace un momento. Voy a poner acá con color azul. Este ángulo DB mide 70 grados, porque EB será una antiparalela. ¿Se acuerda del gráfico que vimos hace un momento? Mire, es el mismo gráfico. Por lo tanto, este ángulo E también sería 70 grados. Y eso nos va a servir porque opuestos por el vértice ya tendríamos acá que también sería otros 70 grados. Entonces, quizá con esos 70 grados es buena idea trabajar en el triángulo FS. Nos hace falta el ángulo C, el ángulo SF, y yo creo que el ejercicio estaría resuelto. ¿Ya? Ese va a ser nuestra prioridad entonces, ¿ya? Hay un dato que ya podemos sacar y me preocupa porque no estamos En observando. sumatoria de ángulos no vale sacar el ángulo C. Perfecto, eso es lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Observen el triángulo DCA, triángulo DCA. Ya tenemos el ángulo D y el ángulo A. Ya podemos sacar el ángulo C con una sumatoria de ángulos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos sale ese ángulo C? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto nos sale el ángulo C? 102. Perdón. 78.
78 dice por ahí. ¿Ya? 102. 78, 78. Es 78. 78. Confirmado 78. Ya, perfecto. Y con ese ángulo podríamos sacar algo más. ¿Qué podríamos sacar? A ver, ¿qué me dice la señorita que nos está ayudando? A ver. El arco AE Perfecto. ¿Cuánto mediría el arco AE? sería el doble. Perfecto. Ya esto vamos a justificar ya porque está un poco más difícil. Primer paso. Bien, ¿cuánto es el doble? Digo el arco AE, ¿no es cierto? Arco AE es igual al doble, 2 por 78. ¿Cuánto nos da eso? 156. Son 256, ¿no? Ya. 156. Ya, perfecto, es un ángulo inscrito, por lo tanto el arco de color verde, ¿no es cierto? Mide 156. Ya. Y con eso yo creo que usted ya podría sacar otro arco, ¿no? ¿Qué arco podría sacar? EB. Perfecto, el arco EB, ¿no es cierto? Porque mire, el arco AB mide 100 grados, por lo tanto ya puedo sacar el arco EB. ¿Cuánto sería el arco EB? ¿Qué nos dice la señorita? A ver. 56. Exactamente, 56, ¿no? Sería todo el 156 menos el 100, 56 grados. ¿Ya? Perfecto. Pongámosle en el gráfico con otro color, pongámosle con un color morado. Ya, pongámosle desde A hasta B, todo este arco de AB mide 56. ¿Ya? Correcto. Y con este 56, de hecho, puedo sacar otro arco también. ¿Qué arco podemos sacar ahora? Ese. Muy bien, el arco S. Mientras tanto, mientras yo saco el arco S, piénsale para qué quiero sacar ese arco S. Esto se lo voy a poner aquí, ¿no? El arco S es igual a ¿quién? Sería igual a 140 menos 56. ¿Cuánto es 140 menos ¿No sería 56? más rápido sacar el arco AC, o bueno, el ángulo del arco AC, sacando con la fórmula anterior, que sería AC menos EB sobre 2 y sería el ángulo D, y entonces solo tocaría despejar AC y solo sumar todos los ángulos de la circunferencia y restarle por 360 y me daría, bueno, ya tocaría sacar X, ¿no? Con eso. Ya, sí, puedo hacer también Bueno, así. o No hay ningún- mejor sacar el arco ese, hacerle por el ángulo semi-inscripto y con eso sacamos X. Exacto. Los tres ángulos. Exactamente. Eso es lo que queríamos hacer, ajá. Justamente, lo que dice el compañero. Sí, pero la idea del compañero también estaba mal, ¿no? Él decía, quiero sacar ese, y le quiero sacar de otra forma. Y quería sacar primero AC, luego sumatoria de arcos y luego sacar ese. Sí, también podríamos haberlo hecho de esa forma, ¿no? Bueno, aquí sacamos ese, que sería todo el 140 menos el 56. Es 84, ¿no? Me confirman ahí. Vamos acá, resta de arcos. Ya está. 84 salió eso. Ese. Sí. Sí. Perfecto. Vamos a poner con color café entonces. Ya, desde hasta C. Desde todo hasta C. Todo este arco mide 84. Ya, y quiero que la señorita me ayude y me diga, a ver, ¿qué tipo de ángulo es 84? ¿Qué tipo de ángulo es, perdón, el ángulo FCE? Es el ángulo que nos hace falta. El ángulo FCE. ¿Qué tipo de ángulo es? Por ahí ya un compañero nos dijo, verán, ese ángulo es tal ángulo. Y ya con eso sacamos X, nos dijo. El externo. No es externo, el ángulo FCE. Ángulo semi-inscrito, muy bien. Sí, porque está formado por FC, que sería una tangente, y S, que es una cuerda. Es un semi-inscrito. Aquí era igual este ángulo semi-inscrito. Era el arco subtendido por la cuerda, que sería el arco S, dividido para 2. Pero el arco S ya sabemos que es 84 dividido para 2. ¿Cuánto nos da eso? 42, ¿no? 42. Por lo tanto, ya tenemos el ángulo de color azul, ¿no es cierto? Que ha sido el ángulo C, 42 grados. Y con ese 42 grados, pues ya puedo sacar X, ¿cierto? ¿Cómo sacamos X ahora? Suma de Simplemente ángulo. con una suma de ángulo, ya está, ¿cierto? ¿Cómo sería? X 68. más 70. Ya, perfecto, muchas gracias. Voy a poner acá nomás sumatoria de ángulos en el triángulo FS, ¿no? Triángulo FS. X es igual 68, me dice por ahí, y el ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos?
Muy bien, esta es una forma de resolver, ¿no? Por ahí un compañero nos dijo ángulo externo, perfecto, ¿no es cierto? También podríamos haber sacado el arco AC, como decía, ¿no? Y podemos buscar ahí la forma de relacionarle con X también, ¿ya? Son distintas formas, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio tal vez? ¿Preguntas? Ingeniero, qué pasó era en el 3? FS, ¿dónde dice FS? Ah, ese es ángulo semi-inscrito, perdón, me olvidé de justificar ahí. Ángulo semi-inscrito, ¿sí? Es la Gracias. fórmula, no sé, creo que es el número 6 de las que vimos hoy, ¿sí? ¿Alguien más? Ah, semi-inscrito, ¿no? Inscrito lo puse, ya. ¿Alguien más? Y el ángulo, solo una sumatoria de ángulos en el triángulo DCA. 32 más 70 más el ángulo C es igual a 180. ¿Sí? Sumatoria de ángulos en el triángulo DCA. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? No, ahí está, ¿no es cierto? Nuestra respuesta. Vamos con otro ejercicio. Vamos a complicarnos ya la vida, ¿no es cierto? Ya, vamos con este ejercicio que está aquí. Los que tengan el libro es el ejercicio número 15, ¿ya? Pero ahí está, les da la respuesta del X. Me olvidé de tomar la foto, ya. La próxima sí le tomo la foto tal cual está en el libro, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer en este momento es muy parecido a lo que está ahí en el libro, ¿ya? Ejercicio número 15, los que están en el libro, página 138. Los demás copien, por favor, ¿sí? Y algún voluntario que alce la mano, por favor, para que nos ayude con este ejercicio. Bien, tenemos por ahí algún voluntario, tal vez. Voluntarios. ¿No? Está por ahí Eddie Almachi. Eddie Almachi. No. Está por ahí Gustavo Acero. Gustavo Acero está por ahí. Tampoco está Gustavo. Está por ahí Henry Bustillos. Henry Bustillos está por ahí. Sí. Vamos, a ver, usted me va a ayudar. Bien, yo quiero sacar la medida del ángulo X. Me da como dato el arco AD, que de hecho ya le voy a poner ahí. Dice que el arco AD, vamos a ver, mide 34. Arco AD 34. ¿Ya?
Observando el gráfico, ¿qué podríamos decir aquí? A ver, ¿cómo sacaríamos X? ¿Algunas opciones para sacar X? Teorema de las bisectrices internas y externas. Excelente, ¿no es cierto? Por ahí está inspirado, ¿no es cierto? Y dice, yo aquí hago una bisectriz interna y externa. Observen en el triángulo ABC, ¿sí? AP es una bisectriz externa y BP es una bisectriz interna. Y les decía que cuando tengan esos teoremas de bisectrices, primero damos prioridad a esos teoremas, ¿no es cierto? Al teorema 5, 6, 7 y 8. En este caso sería el teorema 7. Sí, quiero que todos observen eso. Observen el triángulo ABC, AP, bisectriz externa, y BP, bisectriz interna. Tenemos que aplicar el teorema 7. ¿Y qué nos dice el teorema 7? Nos dice, ¿verdad? Para sacar ese ángulo X es para quien al no tomar en cuenta que sería el ángulo C sobre 2. O sea que quizá nuestra prioridad es sacar el ángulo C. ¿Ya? Sacamos el ángulo C y el ejercicio está resuelto. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Los que tengan la la versión del respuesta es libro. 92. Según el libro, no, 23 dice, ya vamos a verle, ¿sí? Puede que el libro esté mal también, ¿no? Los que tengan el libro harían lo mismo, ¿no? Les está dando el ángulo X, ustedes en cambio tendrían que sacar el ángulo C, ¿no es cierto? Con el mismo teorema 7. Comiencen con eso, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces. Vamos con este ejercicio que está aquí, entonces. A ver, ¿qué haríamos aquí? A ver. ¿Qué datos se puede? Ya tenemos una idea, ¿no? Para sacar X hay que sacar la medida del ángulo C y esto está resuelto. Y para eso comenzamos viendo el gráfico y decimos, ¿qué se podría sacar? ¿Qué es lo que ya podríamos encontrar? El ángulo 2 y de ahí se sacaría el arco DC. Perfecto, ya podemos sacar el ángulo 2, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sale este ángulo 2. Observen el vértice A. En el vértice A tenemos un ángulo llano. Podríamos decir entonces 54 más ángulo 2 más ángulo 2. ¿Cuánto nos da todo eso? 180, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso. Póngale 54 más 2 veces el ángulo 2 es igual a 180. Ángulo llano. ¿Cuánto nos dio el ángulo 2, por favor? 63. 63. Ya, pongamos 63 entonces. Muy bien. Vengo por acá y digo, ese ángulo 2 mide 63 grados. Ya. Y con ese 63 grados ya podemos sacar más ángulos, ¿no? Podemos sacar más arcos, perdón. Y hay un arco que soluciona directamente C. ¿Cuál es ese arco y cómo le haríamos? A ver. Inge, una pregunta. Sí. Yo vi que aquí hay una observación donde dice el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito son iguales cuando comparten el mismo arco. No, olvídalo, ya me confundí. Es que pensé que el ángulo C también sería igual al ángulo A porque también No tiene podemos. tangente. Lo que pasa es que el ángulo en A es un X inscrito, ¿sí? No es un semi-inscrito, ¿sí? De ahí la idea estaba buena. Ajá. De ahí alguien decía algo más, perdón. El ángulo. ¿Podemos sacar el arco de B? No. El arco de B. El arco de B. Sí, podríamos hacerlo. Sí, Sumatoria de el arco de B. arcos, que después que salga el arco AB y dividido para 2 y sale X. El arco de B, sumatoria de arcos. No. Pero podemos sacar el arco AB y el DM. Sí, hay una forma más rápida para sacar el arco AB. ¿Quién le vio? ¿Alguien ve una forma rápida de sacar el arco AB? Observen el ángulo. ¿Sí? 63 por 2. No, ese sería un inscrito, no sería 63 por 2. Quiero que observen el primer 63 grados. Voy a poner arriba una letra, ya, pongámosle una F. El ángulo FAD es un ángulo X inscrito. Si observan, el ángulo FAD es un ángulo X inscrito, formado por la secante, por la prolongación de la secante AF, ¿cierto? La prolongación AF y la cuerda AD. Es un ángulo X inscrito, no semi-inscrito, ojo, X inscrito. Secante, cuerda. Ese 63 grados, ponemos acá, 63 grados es igual a ¿quién? Es igual a la semisuma de los arcos subtendidos por la parte interna de la secante y por la cuerda. Es decir, la parte interna de la secante sería el arco AB. Póngale arco AB
más el arco AD, que sería 34, y esto sobre 2, ¿sí? Ángulo X inscrito se llama esto, ¿cierto? Con eso, miren, ya sacamos el arco AB. ¿Quién nos dice cuánto mide el arco AB? ¿Cuánto nos da ese arco AB? A ver. Ayúdenme despejándole ahí. Noventa y... A ver, 600... 92. 92, muchas gracias. Ya está, ya tenemos el arco AB, que ha sido 92. Y con ese arco AB, en un paso le sacamos el ángulo C. ¿Cómo sacamos ese ángulo C? La Es la mitad. mitad de 92. Perfecto. Dividido para 2, ¿no es cierto? La mitad, ¿no es cierto? Porque es un ángulo de qué tipo? Es un inscrito en cambio. Sería entonces 92 dividido para 2. ¿Cuánto nos da esto? 46, ¿no? Ya está. ¿Sí? Y si ya tenemos el ángulo C, pues el ejercicio está resuelto, ¿no es cierto? Porque ahora sí podemos aplicar el teorema 7, ¿no es cierto? Que nos decían los compañeros. ¿Cómo sería entonces? X es igual a ¿quién? Al ángulo no tomado en cuenta, que sería el ángulo C, que es 46 dividido para 2, es decir, 23. ¿Sí? Estamos aplicando, mire, triángulos, teorema 7, ¿no es cierto? Bisectriz interna, externa, en el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Y el ejercicio está resuelto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez aquí? ¿Preguntas en este ejercicio? La única forma, pues no, puede haber otra forma también, ¿no es cierto?, de resolver este ejercicio. Por ahí nos decían con sumatoria de arcos, perfecto. Podríamos haber sacado X con un ángulo externo, también puede haber sido, ¿no es cierto? Sacábamos el arco AB, luego tendríamos que trabajar para sacar el arco DM y aplicar la fórmula del ángulo externo, podría ser también, ¿sí? ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No? Ya. Ahí está entonces cómo resolvíamos este ejercicio, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo subí con el otro curso, sea bueno que le revisen. Es un ejercicio en donde no hay muchos datos, aunque bueno, con ustedes también puede ser lo mismo, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio que de igual forma no tenga muchos datos. En este momento les pongo. Ya, este es el ejercicio. Sí, copien este ejercicio, por favor. Los que tengan el libro. Es el ejercicio, déjenme ver. Número 31 de la página 141. Los que tengan el libro, ejercicio 31, página 141. Los demás copien, por favor, este ejercicio.
Bien, ¿tenemos por ahí algún voluntario para resolver este ejercicio? Voluntarios, vamos a ver ahí. El último ejercicio. Ven. Por ahí. No hay voluntarios. Vamos a ver. A ver, Gabriela, Carolina, Pachacama está por ahí. Gabriela, Carolina, Pachacama. No está. Vamos con Jairon Payo, entonces. Está por ahí Jairon Payo. A ver, Jairon Payo, está por ahí. Tampoco está Jairo. Vamos con, vamos a ir a alzar alguien la mano. ¿Quién alzó la mano? No le vi. A ver, alguien alzó la mano por ahí, no le vi. No. Vamos con Adel Oscuyo entonces. Adel Oscuyo. Ya el señor Payo no tiene micrófono, ya no se preocupe, ya le pongo. Adela Oscuyo está por ahí. No está tampoco. Alison Jami está por ahí. Alison Jami. Alison Jami está por ahí. No están. Y así nos vamos ganando varias actuaciones. Vamos con Dylan Chillagana. Entonces, está por ahí Dylan Chillagana. Sí, Inge, muy buenas noches. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. Buenas noches. Vamos a sacar la medida del ángulo P, ¿sí? Que voy a señalar en este momento. ¿Ya? Bien, ¿alguna idea tal vez para sacar este ángulo P o todavía no está muy claro? No, no está muy claro. Sí, tiene razón, no está tan claro que digamos, ¿no? Se me ocurren, ¿no? Triángulos, tal vez un cóncavo por ahí, etcétera, pero de todas formas no está tan claro. Tenemos que buscar alguna forma de encontrar este ángulo P relacionando los datos que tenemos aquí. Y para nuestra mala suerte, miren, no tenemos ningún dato, ninguna medida de ángulos. Entonces tenemos que ver, en ese tipo de ejercicios son los ejercicios en donde tenemos que ver qué ángulos son congruentes, qué ángulos tienen la misma medida. Entonces revisemos, ¿qué ángulos cree usted que tienen la misma medida? A ver. Le voy a ayudar un poquito. El ángulo B le va a poner un ángulo 3. Por ahí hay otro ángulo 3. A ver. Ángulo 3. A ver. ¿Qué tipo de ángulo es ese ángulo 3 que le puse ahí? Perfecto. El arco AC, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el arco AC? Sería 2 veces 3. Porque el ángulo B es un ángulo inscrito. Con ese dato podríamos encontrar otro ángulo 3 entonces. ¿Dónde está otro ángulo 3? El ángulo CAD. Perfecto. Porque el ángulo CAD es un ángulo 3. ¿Qué tipo de ángulo es ese? Seminscrito. Seminscrito. Por lo tanto, sería ángulo 1, 2, 3. ¿Cierto? Pongamos ahí la fórmula para que se acuerde. Primer paso. Ángulo CAD. Ángulo CAD es igual a ¿quién? Es igual al arco subtendido por la cuerda, es decir, al arco AC dividido para 2. Sí, pero el arco AC es 2 veces 3. 2 veces el ángulo 2. Nos queda entonces ángulo 3. Estamos. Ahí tenemos entonces, es un ángulo semi-inscrito, esa primera parte. Pongan, ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Ya tenemos el ángulo 3 y con eso ahora sí ya tenemos varios datos, ¿no es cierto? ¿Alguna idea de cómo sacar ahora sí P? ¿Qué le parece observar el triángulo APD? ¿Qué sería ese ángulo P respecto a ese triángulo? Al triángulo APD. Externo. Eso.
Es un ángulo externo, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual ese ángulo P? Vamos acá, el segundo paso. P es igual a quién. ¿A qué sería igual el ángulo P entonces? Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3, ¿no es cierto? Es la suma de los ángulos internos no adyacentes. 1, 2 y 3. Es decir, el ángulo A más el ángulo D. ¿Ya? Póngale entonces ángulo externo en el triángulo APD. Triángulo APD. ¿Ya? Necesito sacar cuánto mide entonces 1, 2 y 3, o en su defecto 1 más 2 más 3. ¿Ya? Y usted en un solo paso ya podría saber cuánto mide 1 más 2 más 3. Solo tenemos que ver bien todo el gráfico. A ver, ¿de dónde podríamos sacar un 1 más 2 más 3? Observe el triángulo ABD. Ya. Ángulo 3, 2 ángulos 3 más 2 ángulos 2 más 2 ángulos 1, Es igual a 180. perfecto. ¿Sí? Sumatoria de ángulos en el triángulo ABD. Muchísimas gracias. ¿No es cierto? ¿Cómo sería entonces? Vamos a sumar. Sumen los ángulos internos en el triángulo ABD. Sería 2 veces 1, ¿cierto? Más 2 veces el ángulo 2, más 2 veces el ángulo 3. Todo esto me da 180. ¿Sí? Sumatoria de ángulos en el triángulo ABD. Triángulo ABD. ¿Ya? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer para que ya nos quede solo 1 más 2 más 3? Dividir para 2. Dividir para 2. Perfecto. Dividir para 2. Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3. Todo esto es igual a 90 grados. Y con esto podemos igualar la segunda ecuación con la cuarta ecuación. ¿Y qué tendríamos entonces como quinto paso? Que P es igual a 90 grados. Esto fue el resultado de igualar 2 con 4. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? Muchísimas gracias a los compañeros que nos estaban ayudando. ¿Alguna pregunta en general de este ejercicio? ¿O algo que quiera que le repita? Dije yo, en el ángulo 3, ¿por qué el ángulo A también es 3? Ese es el primer paso. Es un ángulo semi-inscrito, ¿sí? Es un ángulo formado por una tangente, la tangente que sería AD, y una cuerda que es la cuerda C. Entonces ese ángulo que viene a ser igual. Es igual al arco, miren la fórmula es la número 6, seguramente, el último ángulo que se vio. Es el arco formado por AC, que sería por la cuerda AC, el subtendido por la cuerda AC, que es el arco AC, dividido para 2. Pero el arco AC era 2 veces 3. ¿Por qué? Porque el ángulo B es un inscrito y era 3, por lo tanto el arco AC es el doble, 2 veces 3. Entonces este ángulo es un ángulo 3. Y es lo que se tenía aquí, ¿no? ¿Alguien más? Inge, ¿me Sí. podría volver a repetir el paso 2? El paso 2, ¿dónde es el paso 2? Es un ángulo externo en el triángulo APD, ¿sí? Ese ángulo P es un ángulo externo, pero del triángulo APD. ¿A qué era igual el ángulo externo? Era igual a la suma de los ángulos no adyacentes, de los internos no adyacentes. Es decir, todo el ángulo A, que mide 2 más 3, más el ángulo D, que mide ángulo 1. Ya está. Entonces sería 1 más 2 más 3. Ángulo A más ángulo D. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Aquí, ¿cómo se podía usar las bisectrices? Ya era una buena idea intentar hacer eso, pero al principio era buena idea, luego no, porque nos damos cuenta de que AP es bisectriz, quizá es parte de la bisectriz del triángulo ABC, y DP es parte de la bisectriz de otro triángulo, del triángulo ABD en cambio. Sí, entonces no son bisectrices del mismo triángulo, no es buena idea aplicar en este caso ningún teorema de bisectrices, ¿no? Porque son bisectrices de diferentes triángulos. Lo que podrían haber hecho es un cóncavo, eso sí. Sí, podríamos haber sacado el suplemento del ángulo P, y podemos haber hecho un cóncavo, que sea el cóncavo es igual a 1 más 2 más 3, y seguramente llegábamos a algo similar a lo que hemos hecho aquí, ¿no? Tal vez un paso más, creo yo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ingeniero, ¿cómo
¿Cómo me puedo dar cuenta cuando es una cuerda? No entiendo muy bien la pregunta. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, aquí la cuerda AB o la cuerda AC o la cuerda BC. O sea, las cuerdas siempre unen dos puntos de la circunferencia. ¿Sí? No sé si eso era lo que me estaba Sí, preguntando el muchas compañero. gracias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Inge, entonces, cuando nos toque ejercicios donde no nos den ningún dato a excepción del valor de ángulos 1, 2 y 3, por ejemplo, tenemos que buscar una manera de cómo encontrar el ángulo que nos pide en base a los triángulos que estén formados, ¿verdad? Correcto. Sí, en base a eso, ¿no? Y para ello hay que buscar ángulos congruentes. Hay que buscar ángulos congruentes. Es la forma más, la que se debe, la que nos permite encontrar la respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso lo primero que hice aquí fue decirle a la señorita o al compañero, no recuerdo quién me estaba ayudando, decirle, ¿no es cierto?, ¿dónde tenemos otro ángulo 3? ¿Sí? ¿Alguien más? Ya. Bien, con este ejercicio podríamos terminar. Decirles, ¿no?, que el día de mañana haremos la corrección de la prueba. Y, no se desanimen, ¿no? Por si acaso, no. Ya vi mi correo, ya me estaban enviando ya correos de que les fue mal, de que cuándo es la recuperación, de que si hay recuperación primero, no hay recuperación por si acaso, sí, ya me estaban diciendo hasta del supletorio me estaban preguntando, sí, les decía que no, tranquilos, ¿no? Todavía verán, y miren, esta es la primera prueba, ¿ya? Que deben aprovecharlo, sí, y es algo que les dije desde el primer día de clases, pero bueno, ya está hecho, ¿no es cierto? Ya está hecho esto. Ya, tampoco que el hecho de que, por ejemplo, haya sacado 0 en esta prueba no significa que ya perdió el semestre, que ya se complicó. No, sí es posible remontar esto, ¿no? Pero obviamente hay que dedicarse más, ¿sí? Ya les explicaré en la siguiente clase, cuando hagamos la corrección, qué pueden hacer para que mejoren, ¿no? Porque la idea es ya en las siguientes pruebas que tengan una nota más alta, ¿no? Entonces, espero decirles, no se desanimen, todavía sí lo pueden lograr, ¿no? Sí lo pueden lograr, no se desanimen ahí. Hay que mejorar, eso sí, hay que estudiar, hay que cambiar los hábitos de estudio. Si ya vieron que estudiando 3 días antes de la prueba no funciona, entonces ya ahora sí me dedico a estudiar 2 semanas antes de la prueba, por lo menos, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Entonces, ya no me envíen más mensajes también respecto a eso, sí, que varios estudiantes me están enviando mensajes, no sé si de este curso también, de qué pueden hacer, etcétera, etcétera. Ya, tranquilos. Yo les voy a decir mañana qué es lo que pueden hacer, no para, como les dije, no hay recuperación, ¿no? Ya, la prueba, ya, la nota de la prueba que sacó, esa es su nota, ¿ya? Sí, pero ya podemos mejorar, ¿no es cierto? Prevenir para el examen, en cambio, ¿no? Que también vale 3,5, entonces ahí es donde debemos recuperarnos, en el examen, ¿sí? Eso entonces, como les digo, no se desanimen, el hecho, aunque le haya ido bien hecho pedazos, aunque saque 0, si hay posibilidades de pasar, ¿sí? Sí pueden pasar sin supletorio incluso, ¿no? Yo veo que tienen una buena nota en el segundo bimestre y les puedo incluso ayudar, digo, a ver, a este estudiante le falta 3 décimas, ya, le ayudo, porque veo que ha mejorado en el segundo bimestre, ¿sí? Entonces, no se dé por vencido todavía, ¿sí? Como les digo, esto es la primera prueba, recién comienza, ¿no? Bien, eso entonces, nos vemos el día de mañana. Mañana haremos la corrección y para que posteriormente ustedes revisen, ¿no? Si es que los ejercicios si es que la calificación del sistema está bien o no. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces, voy a dejar de grabar. Hasta luego, que les vaya bien. Suerte.